El tema de hoy se llama empoderamiento. Vamos a hablar de empoderamiento esta semana. La próxima semana vamos a hablar de conociendo o entendiendo la unción. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ay, mira, es que ese sí tiene unción porque canta, porque predica. No voy a hablar en sí del tema, solo voy a decir que vamos a aprender de la unción. Y dentro de 15 días estaremos hablando de un tema que se llama eutanasia. A ver cómo entendemos, cómo recibimos y cómo se ve la eutanasia desde la Biblia, por supuesto. ¿Desde qué óptica? Pues por supuesto desde la óptica bíblica, porque aunque las culturas van cambiando, la verdad bíblica es una sola. Un solo mensaje, una sola verdad, muchas aplicaciones. Y las aplicaciones es lo que vamos a tomar como en el día de hoy. Dentro de las aplicaciones que le vamos a dar a empoderamiento, va a ser aplicaciones que son no de género, sino más allá del género. De hecho, el título es Empoderamiento más que un problema de género. El término empoderamiento tuvo un origen en la educación popular en Brasil. Un profesor que se llama Paulo Freire, a ver si lo puedo pronunciar bien, Paulo Freire, él comenzó a utilizar esta palabra. Después se tradujo al inglés y en inglés se utiliza la palabra empowerment. Cuando les explico sobre la palabra que está en inglés y un concepto de Brasil, es para que veamos que este concepto no viene tal y cual lo conocemos desde lo que es la Biblia, aunque la Biblia menciona empoderamiento. Y ahora lo vamos a ver. Esa es la idea. La idea es poder aprender desde la óptica bíblica y aplicarlo desde la óptica bíblica. Bueno, la palabra empoderarse se compone de la variante en, que significa hacer o poner algo, y power, que significa poner poder. Pero cuando habla de poder poner, cuando habla de poner poder, está hablando de poner poder uno mismo, o sea, de autoponerse en poder. Entonces la palabra empoderarse es como autodarse poder, autoconferirse poder sobre las cosas, sobre las personas o sobre las circunstancias. De eso se trata. Ahora, esta palabra ha estado tan en la boca de todo el mundo que se utiliza de una manera tan rápida, sin conocer ni siquiera el contexto mismo de la palabra, sin conocer siquiera realmente qué es lo que se busca con el utilizar esta palabra. Vivimos en un mundo, mis hermanos, donde las cuestiones de igualdad, de justicia, de derechos humanos ocupan ahora el lugar central en todo discurso público. Estamos hablando no solamente en las plataformas políticas, en las plataformas culturales o sociales, sino dentro de las mismas iglesias. Este concepto de empoderamiento lo que hace es emerger dentro de la sociedad actual buscando una sociedad más equitativa, lo cual no es negativo. O sea, no está mal que se busque ser equitativo en cuanto a las relaciones interpersonales. Sin embargo, para poder comprender bien a profundidad el alcance de este concepto de empoderamiento, nosotros no solamente lo vamos a explorar desde el asunto genérico, que es lo que hoy quise abordar, que no es un problema solamente de género, sino que vamos a abordarlo desde la perspectiva sociopolítica, pero desde los lentes de la fe y de la espiritualidad, desde ahí. ¿Por qué? Porque somos una iglesia, estamos conversando alrededor de este tema, conversando con el pastor, pero conversando para ver cómo lo aplicamos a nuestra vida de fe. Ok, para analizar el empoderamiento desde la óptica bíblica, necesitamos analizar el proceso por el cual los individuos y las comunidades toman control y libertad para sus propios intereses. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque nosotros cuando hablamos de empoderamiento, en la actualidad la gente habla de grupos sesgados, habla de personas en individual, pero resulta que cuando nosotros nos vamos a la Biblia y entendemos esta palabra, no como la conocemos ahora, sino lo que es la idea como tal, el origen del concepto mismo de empoderarse, que
acabo de decir para los que recién entraron, que es tomar el poder, hacerse del poder, para poder llevar una relación equitativa con el resto de la comunidad. Si nosotros no lo vemos desde la manera correcta, nosotros nos vamos a desviar como se ha desviado la sociedad actual. Y nosotros especialmente que vivimos dentro de esta sociedad actual. Bueno, el concepto de empoderamiento va más allá que los cimientos mismos de la identidad, la dignidad y la vocación. O sea, cuando digo va más allá, significa que dentro del empoderamiento tenemos que entender el verdadero mandato divino, el verdadero mandato de Dios, de lo que le dijo a la humanidad, de lo que tenía que hacer. Vamos a ir al Génesis, vamos a hablar de justicia social, vamos a hablar temas desde la narrativa bíblica, y una vez que hablemos de eso vamos a ver cómo se entrelaza la misión que Dios le dio a la humanidad con el concepto de empoderamiento. Recordemos que la Biblia nos habla a nosotros o nos modela un empoderamiento no solo personal, sino colectivo. Y esto es enfocado al servicio, a la justicia social, al amor al prójimo. Esto es con el fin de cumplir un propósito divino. Esto es para ayudarnos a entender una perspectiva equilibrada, para poder reconocer los potenciales positivos y los desafíos que tenemos nosotros y nuestra responsabilidad para poder ver esto desde el contexto de la fe. Analizaremos hoy tratando de enriquecernos desde la comprensión teológica de lo que es el empoderamiento. También la idea es que ustedes aprendan y que yo aprenda en conjunto y hablemos acerca de esto para que cuando usted esté en comunidad, cuando usted esté en otros grupos, usted pueda hablar, reflexionar, encarar, promover, practicar el empoderamiento desde el contexto y la consonancia de los principios bíblicos, que están basados primeramente en la justicia, en la compasión y el amor, desde donde, mis hermanos y mis hermanas, fluye el verdadero evangelio. Dicho esto, todo lo que acabo de explicar ahora para poner la base social, sociopolítica, de comunidad, ahora vamos a ver la base bíblica para poder continuar hablando del empoderamiento. Por lo tanto, cuando escuchamos nosotros hablar de empoderamiento, de hecho nos es una palabra chocante en la mayoría de las veces, nos es una palabra que nos parece a nosotros totalmente fuera de tono, pero es porque nos hemos ido a los extremos. Los que están utilizando de manera desproporcionada esto del empoderamiento y los que hemos visto cómo estas personas que dicen empoderarse atropellan, tratan de disminuir y avergüenzan a las personas que no piensan como ellos. Vamos un momento al Génesis, porque necesitamos poner ciertas bases bíblicas antes de empezar a conversar sobre lo que es el empoderamiento desde la óptica social actual y lo que es el empoderamiento desde la óptica bíblica. En Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, cuando Dios hace a la humanidad, porque el nombre de Adán o el nombre cuando él dice hagamos al hombre, que es Adán con M, está hablando de humanidad, significa el terráqueo. En algunas porciones bíblicas, cuando habla de Adán, habla con Adán con N, que se refiere al rojizo, se refiere al varón, pero cuando habla con M, está hablando de una unidad compuesta. Está hablando del hombre y de la mujer como tal, como la humanidad. En el verso 26 de Génesis 1 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, Adán con M, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está hablando no del hombre desde la parte genérica, sino está hablando de la humanidad como tal. Y dice que hagan al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. En primer lugar, cuando está hablando de imagen, no está hablando de lo que luce o cómo luce Dios, porque Dios es espíritu. No está hablando de tener ojos, nariz y boca. Esa no es la imagen de la que está hablando Dios, aunque nos dio ojos, nariz y boca. Cuando Él está hablando de que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, se está refiriendo a su carácter,
porque, repito, Dios no tiene cuerpo. Dios está creando al hombre en ese momento, y cuando Dios toma cuerpo es hasta que el Señor Jesucristo viene y toma cuerpo, donde toma prestada la naturaleza de María y la semilla del Espíritu Santo para que el Señor tome cuerpo, para que Dios venga y tenga cuerpo y venga y nos enseñe de manera presencial a nosotros. Pero cuando estamos hablando de este hombre a semejanza, estamos hablando, repito, de su carácter, de su creatividad, que sería que Dios es creativo, que Dios es inteligente, que Dios es amoroso, que Dios es íntegro. Todo eso es lo que él le traslada al hombre. Entonces, cuando habla de su imagen, es esa imago Dei, es ese espejo en el que nosotros nos vemos con Dios para ver si somos como Dios, si hablamos como Dios y si pensamos como Dios. Esa es la imagen. Y la semejanza está hablando de la pluralidad de Dios. ¿Qué es la pluralidad de Dios? Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Dios es Elohim. Entonces, cuando está hablando de la pluralidad, lo que él está hablando es la institución de la primera familia, que fue Adán y Eva. El matrimonio, esa es la pluralidad. Dentro de la pluralidad de Dios está el que Él es uno. Él es un Ejad. Jehová Dios es uno, aunque en una unidad compuesta como lo es la Trinidad. El matrimonio como tal es uno, es una unidad compuesta, aunque se compone de hombre y de mujer. Debido a que estamos estudiando el empoderamiento y estamos hablando de que no es un aspecto de género, por eso es que necesitamos abordar desde la concepción, desde la institución del matrimonio y la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree. Cuando está hablando aquí de señoree, está hablando de esa pluralidad. Tanto el hombre como la mujer deben gobernar, deben señorear en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo, mis hermanos, es significativo porque introduce todos los conceptos fundamentales de la naturaleza en solo un versículo, y el propósito humano desde la perspectiva bíblica. O sea, señorear, señorío es un mandato, es administrar, implica responsabilidad, implica cuidado. Señorear no podemos entenderlo ni debemos de entenderlo como una licencia para explotar, sino como un llamado a administrar, proteger y cuidar de la creación que Dios había establecido. Así que en este contexto lo que está abarcando es una idea de liderazgo, servicio y responsabilidad, no algo dominante ni destructivo. El verso lo que nos está enseñando es que somos administradores, somos custodios de las criaturas y debemos de utilizar los recursos que Dios nos dio, los recursos naturales, de manera sostenible y de manera ética. ¿Quiénes tienen que hacer eso? El hombre, cuando se toma como la visión del macho y olvidamos la hembra, lo estoy mencionando de esta manera porque así lo menciona la Biblia, el varón y la hembra. Cuando se toma como el varón, como es el que lleva la batuta, está equivocando el principio bíblico cuando se estableció al hombre en la tierra. Porque el verso 27 nos es claro en eso. Dios creó, dice, al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Ya lo expliqué qué es. Pero escuche cómo lo crea. Varón y hembra los crea. Varón y hembra. Lo cual significa que cuando está hablando de señorío, cuando está hablando de gobierno, cuando está hablando de administración, está hablándolo no al hombre como varón, sino al ejad, a la unidad compuesta del hombre y la mujer, a ese matrimonio, a esa primer familia que Dios instituyó. Los bendijo Dios, por lo cual implica que la bendición es sobre ambos, y les dijo implica pluralidad nuevamente a los dos. Les dice fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién le está diciendo esto? Al hombre y la mujer. Así que el versículo 27 y 28 de Génesis 1 son un complemento que expande el concepto de señorío sobre la creación introducido en Génesis 1:26. Estos versículos lo que hacen es profundizar
la identidad humana, mis hermanos, la relación entre los seres humanos, la relación entre los seres humanos y el resto de la creación. Pero nos habla de una imagen de Dios en dualidad de género. ¿Qué significa una imagen de Dios en dualidad de género? Que Él está hablando que cuando Dios hace al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, está hablando y está reafirmando que los seres humanos creados a imagen de Dios, está especificando que la refleja tanto el varón como la mujer. Ambos reflejan la identidad humana y ambos reflejan esa imagen de Dios, tanto el hombre como la mujer. El texto lo que hace es subrayar la igualdad fundamental del género, estoy hablando de los sexos, el hombre y la mujer, tanto en dignidad como en valor delante de Dios. ¿Por qué Dios hace esa mención desde el puro principio de la Biblia de ambos géneros? Para destacar que la capacidad de reflejar a Dios y la imagen de Dios no está limitada al género, no está limitada al varón, no está limitada a la mujer, está básicamente puesta sobre ambos, y ambos en esencial representan a Dios en la tierra, el hombre y la mujer. El verso 29, seguimos en el capítulo 1 de Génesis, dice: y dijo Dios, he aquí os he dado es plural, toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla, os serán plural. Vea que subrayo, recalco constantemente el plural, porque estamos hablando de la pluralidad de Dios en la tierra, Dios en los cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la pluralidad de Dios, la administración que Dios le dio al hombre, es y recae sobre el hombre, tanto como el varón como en la mujer. Verso 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será, nuevamente habla de la pluralidad, para comer. Y fue así. Escuche lo que dice el texto. Dios viene creando todo y cada vez que termina un día dice fue bueno. El Señor vio que era bueno. Pero cuando Dios hace al hombre y a la mujer, cuando Dios establece al hombre y la mujer, cuando Dios viene y les da a ellos el señorío en conjunto, cuando Dios viene y le dice que dentro de su pluralidad lo van a representar y van a gobernar, van a sojuzgar, van a señorear la tierra, el Señor dice en el verso 31 que lo que Dios vio que había hecho, lo vio que era bueno, y escuche cómo dice, en gran manera. O sea, no solo era bueno, sino era bueno en gran manera. En Génesis 2, que es un desarrollo de Génesis 1, pero un poquito más complejo, más abierto, en el verso 7 dice, entonces Jehová Dios le dijo entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Escuche el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hasta ahí usted no ve que la mujer esté mencionada hasta ese momento, sino a partir del verso 18, aunque el capítulo 1 nos habló de manera general, aquí nos desglosa un poquito para que nosotros veamos la responsabilidad del hombre, ya no como humanidad, sino como varón, la responsabilidad porque él fue el que recibió el mandato. Después de eso, en el verso 18, ahora hay una separación, entonces en esa separación es donde Dios viene y hace a la mujer, viene y crea a la mujer y lo hace de esta manera. Dijo Jehová Dios, verso 18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos, los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y las aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer en el sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y la costilla de Jehová Dios, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Ahí voy a hacer una pausa y ahorita voy a ver el verso 24. ¿Por qué deseo hacer una pausa? Porque usted no ve aquí que haya soplo en la mujer. No hay soplo en la mujer porque ya la mujer recibía el soplo en el hombre en conjunto. Fue donde el Señor dijo que lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, y recibe el soplo en conjunto. O sea, el Señor viene y forma al hombre, la humanidad, sopla sobre ellos y después describe cómo van a funcionar los diferentes roles. Y dentro de esos roles que va a funcionar, Él viene e instituye no solo a la familia, no solo instituye el matrimonio, sino las reglas para las cuales el matrimonio fue diseñado. Por tanto, dice el verso 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando el Señor viene y enseña que se instituye el matrimonio, lo primero que le enseña a ese matrimonio es que cuando tengan hijos, y es interesante porque Adán no tenía en ese momento mamá, pero Adán dice que el hombre dejará a su madre y a su padre, o a su padre y a su madre, para unirse a la mujer en una sola carne. ¿Por qué lo dice? Inspirado por el Espíritu Santo, Adán dice eso en lo que es el mandamiento a procrearse, a crear familia y expandir el mundo. No se puede expandir el mundo, no se puede henchir la tierra si los hijos se quedan con los padres. Los hijos tienen que volar y dejar a los padres e ir procreándose, e ir haciendo familias y creciendo alrededor de la tierra. Solo así se puede cumplir el mandamiento. Si no, no se puede cumplir. Los padres deben de formar a los hijos para que se vayan, no para que se queden. Lastimosamente en la actualidad se forman a los hijos para que se queden, no para que se vayan. Pero la idea original es que Dios enseñó tanto al hombre como a la mujer que los hijos debían dejarlos. Y dice que serán una sola carne. ¿Qué significa eso? Dentro de la unión íntima del hombre y la mujer como tales, me estoy refiriendo a la unión corpórea, a donde ellos van a procrear a los niños, que sería la institución del matrimonio, y no que no tengan hijos fuera del matrimonio. Hay gente que tiene hijos fuera del matrimonio, pero es lo que el Señor llama que los hijos deben de nacer dentro del concepto de matrimonio, dentro del concepto de seguridad, del concepto de protección para los muchachos o las muchachas que van a nacer. Y en esa unidad íntima, profunda entre el hombre y la mujer, a la cual le llama una sola carne, se refiere a una unión espiritual en dominio y propósito, porque es lo que venía diciendo él. Ustedes tienen que hacer eso, se van a enseñorear, van a gobernar, o sea, son coherederos entre sí y no contrario a sí, entre sí y no compitiendo. O sea, ellos tienen que gobernar y administrar todo en armonía, deben de trabajar juntos en mutuo apoyo en todos los aspectos de la vida. Lo que está sugiriendo el texto cuando dice que son una sola carne es una relación de igualdad, de unidad, donde los dos individuos comparten sus vidas, alegrías, desafíos y responsabilidades. O sea, ser una sola carne es una frase que encapsula, mis hermanos, la visión ideal del matrimonio como la unión profunda y completa del amor incondicional con un compromiso y un propósito, que es hacer lo que Dios estableció. Así que el empoderamiento, si lo vemos desde la Biblia, iría más allá que un problema de género. Más allá que un problema de género, porque si nos quedamos en esta batalla de los sexos, sería obviar el potencial transformador que Dios dejó para la sociedad dentro del matrimonio. Las familias tienen que iniciar con el matrimonio. Después vienen los hijos y se forman una familia. Una vez que se forma la familia, se forman las sociedades. Tanto está la sociedad de afuera como la sociedad de la iglesia, lo que se conoce como el cuerpo de Cristo, lo que se conoce como la hermandad de la fe. Entonces, eso se compone de familias, pero para que esto se componga de familias debe de componerse a través de un matrimonio, que es la primera institución. Obviar esto es obviar el poder transformador que tiene la sociedad, que es vital para poder luchar contra cualquier desigualdad y contra cualquier exclusión. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y eso fue lo que ratificó Pablo cuando dijo que ya no habría mujer y no habría hombre, en el sentido de la unidad para transformar el mundo.
en los componentes que nosotros tenemos que observar del empoderamiento tiene que estar el acceso a la información, y cuando hablo del acceso a la información estoy hablando de la información que ustedes están recibiendo ahora bíblica, la información que Dios dejó para que sepamos cómo funcionan las familias, cómo funciona el verdadero empoderamiento. Al quitar a Dios del escenario, al quitar el matrimonio del escenario, al poner a personas del mismo sexo dentro de un concepto falso, erróneo de familia, lo que hace es anular realmente el propósito que Dios puso para poder restaurar las cosas, para poder administrar las cosas, para poder que todo tuviera un orden, una lógica, una dirección. Y para eso tiene que haber una participación de ambas personas, me refiero al hombre y la mujer, en la toma de decisiones, respetándose cada uno a sí mismo y respetando cada uno al otro. Entonces, cuando entiendo esto, desde la perspectiva bíblica, el empoderamiento se convierte en una herramienta esencial capaz de corregir los errores de la humanidad. Por supuesto que a través de Dios y a través del Espíritu Santo. Pero estoy hablando de que el empoderamiento no es para que haya un problema social como lo hay ahora, sino al contrario, para que haya un equilibrio, una equidad. Cuando el empoderamiento se vuelve un problema social, como ha pasado ahora. Bueno, cuando el empoderamiento tiene el fin de excluir a personas o individuos. Bueno, nosotros somos los que sabemos, ustedes no. Nosotros tenemos la verdad, ustedes no. Nosotros somos los que somos más inteligentes, ustedes no. Cuando hay exclusión de grupos, cuando hay exclusión de individuos, por razón de lo que yo creo que es correcto, lo que creo que es justo, sea lo que sea, estamos hablando en asuntos de razonamiento, estamos hablando en asuntos de ideología, estamos hablando en asuntos de fe. Cuando yo considero que voy a defender una posición, lo cual está bien defenderla, pero excluyendo a las demás personas, creyendo que yo soy el que sé el mejor, entonces en ese momento se vuelve un problema social. Especialmente si se utilizan herramientas como el marketing, el apoyo político, que no tienen ningún deseo de cambiar a la sociedad, sino simplemente controlar a ciertos grupos de personas, especialmente los que generan dineros. Y eso se da tanto en la sociedad como se da dentro de las iglesias. Cuando se quiere controlar a la gente que tiene cierta influencia, cuando se quiere controlar a la gente que tiene cierta capacidad económica dentro de las iglesias, entonces podemos ver a los marginados, que son los pobres, que son las viudas, estas personas hechas a un lado y agarrando un empoderamiento los religiosos, un autoempoderamiento, donde no hay un compromiso ni social ni familiar. Cuando los métodos que utilizan son violentos para tratar de mantener su status quo. Su status quo es que yo me sienta bien sin importar lo que le esté pasando a las personas. Cuando la gente espera que las circunstancias cambien por sí solas sin hacer ningún esfuerzo para que esto cambie, sin tomar decisiones, para que las cosas cambien. O sea, voy a dejar que cambie por sí solo. No, el empoderamiento se logra cuando las personas, las comunidades juntas cambian estructuras sociales, creando para todos un beneficio donde incluye a todos los miembros, donde la incorporación de este empoderamiento de la manera correcta beneficia a toda la comunidad. Pero resulta que el empoderamiento errado, equivocado, que se ha metido a las iglesias cristianas ha afectado también al resto del mundo. La gente piensa que es que el mundo el mundo se metió a la iglesia. No, es que la iglesia está influenciando al mundo y la está influenciando mal. Y la está influenciando mal, le voy a decir por qué. Porque la iglesia es la luz, la iglesia es la sal, la iglesia es la que tiene que enseñar. Pero cuando estoy hablando de iglesia no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de la iglesia en conjunto, todas las personas alrededor del mundo que dicen que son iglesia, aunque no todos son iglesia. Están los que son iglesia y obedecen los mandamientos del Señor, y está aquello visible que dice que es iglesia, pero camina como quiere, y eso es lo que está influenciando al mundo. ¿Y por qué está influenciando al mundo? Porque le está dando un rol a las personas que no tienen. Y eso es lo que vamos a aprender y de lo que vamos a conversar hoy. Este concepto que se ha metido entre las iglesias, errado, un problema multifacético, mis hermanos,
que impide la inclusión de las personas, sino más bien lo que hace es separar a las personas utilizando interpretaciones teológicas cerradas. Esto afecta a todas las iglesias en todo contexto y a toda denominación. ¿Por qué? Porque caemos en el empoderamiento primero de los hombres sobre las mujeres. Entonces hablemos de mujeres. Las mujeres son relegadas a segundo plano dentro de las iglesias, desde antes. Estoy hablando desde siglos atrás. Son relegadas, ya ahí hay un empoderamiento del hombre, al cual le vamos a llamar machismo, porque es un empoderamiento exagerado, desequilibrado y que no incluye, por eso le hablé de excluir a las otras personas, no incluye a las mujeres ni incluye a los niños de esas mujeres, sino que las ven como menos. Entonces el hombre viene y dice, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el hombre. Y no es así. Aquí se hace lo que Dios dice y en la dirección y en el orden que Dios lo estableció, donde el hombre es el sacerdote, donde el hombre viene y va a traer hacia su familia, hacia Dios. Eso es lo que el hombre tiene que traer, su familia hacia Dios. Pero el hombre lo que quiere es tomar a Dios como una bandera para ejercer fuerza, presión, dominio sobre su familia. Entonces, al estar marginadas las mujeres dentro de la iglesia, entonces las mujeres empezaron a tomar una posición de empoderamiento para liberarse de la sujeción del dominio del hombre que ha tenido, que se conoce como machismo, hasta empezar a crear una guerra dentro de la misma iglesia. Y esto que la gente está aprendiendo dentro de las iglesias, entonces se proyecta hacia el mundo, donde las mujeres cumplen un papel que no les fue llamado, un rol que no les fue dado. Y el hombre viene y toma un rol que tampoco le fue dado. Así que estas interpretaciones teológicas del empoderamiento nos dan a nosotros resultados separatistas, donde la mujer viene y empieza ahora usted ve por todo lado grupos de mujeres empoderadas, 200, 300, 1000 mujeres. ¿Cuándo usted ha visto en la Biblia que Dios mandó a hacer eso? Nunca, nunca. Aunque la Biblia dice que las mujeres enseñen a las mujeres, nunca fue una actitud separatista, jamás, nunca. Usted ve a Jesucristo predicando y están los hombres, están las mujeres y están los niños. La actitud separatista se empezó a dar desde hace tal vez unas decenas o tal vez unos siglos antes, tal vez no mucho, cuando se agarró y se dividió a la iglesia dentro del mismo culto. Se mandó a los jóvenes a un lado, se mandó a los niños al otro, se mandó a las mujeres al otro, entonces los hombres reciben en otro lado. Esa separación, esa teología del separatismo hizo que cada uno empezara a crear su propia iglesia, a levantar su propio grupito y que cada grupo se convirtiera en una competencia del otro. Eso pasa dentro de las mujeres. Entonces usted ve 2000, 3000 mujeres reunidas donde el hombre no pinta nada, donde el hombre se queda en la casa, donde se queda con los chiquitos y las mujeres andan de lado en lado, cuando eso no mandó a la Biblia. Jamás. Pablo lo que dijo es que las mujeres deben de estar al cuidado de sus familias. No andar, voy a usar las palabras de Pablo, entrometidas en las casas de los demás. Y eso es lo que está haciendo la mujer hoy en día. Pero lo está haciendo como resultado de la marginación que ella había tenido. Entonces, el empoderamiento que ha tomado la mujer ha sido un empoderamiento desequilibrado a razón del desequilibrio del empoderamiento que tenía el hombre, porque recuerde que empoderamiento es tomar el control, tomar la autoridad. Entonces, una vez que eso sucede dentro de la iglesia, hay un desenfoque social. Hablemos del desenfoque. El desenfoque social consiste justamente en que al ser percibida la mujer como una amenaza dentro de la iglesia, entonces empieza a haber una lucha dentro de la misma iglesia que se proyecta hacia el mundo. No, pastor, es el mundo el que se mete a la iglesia. No, señor, no, señora, no es así. A nosotros nos toca iluminar hacia afuera y resulta que cuando nosotros tenemos problemas de iglesia, entonces el mundo agarra todo ese problema de iglesia e crea unas especies de organizaciones a las cuales le llama iglesia, que no son iglesia, pero lo único que hizo fue infiltrarse. Cizaña le llama el Señor. Mala semilla le llama el Señor. El enemigo la pone y crece, dice el Señor. Eso fue lo que sucedió dentro de la iglesia. Aquellos liderazgos como el de Moisés, liderazgos como el de David, liderazgos en sabiduría, en equilibrio,
donde la riqueza fundamental era el conocimiento, esos liderazgos ya no se ven. Son aquellas prácticas de justicia que amar y la misericordia, caminar humildemente era lo que hacía la iglesia. Hacer justicia, amar en misericordia y caminar. Hoy no, hoy lo que se hace mayormente es acusar, condenar, mandar al infierno a todo el mundo. Yo soy el que tengo la razón, entonces todos ustedes van para el infierno. Yo soy el que tengo la razón, en todas ustedes, sus mujeres van para el infierno. Y al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, el liderazgo que el Señor enseñó en Marcos capítulo 10 se ve quebrado. Porque el Señor dijo que el que quiere ser mayor entre los seguidores debe ser el servidor de todos más bien. No al revés, no que los sirvan, sino servir. Eso se ve en todos los aspectos, en toda la Biblia, donde el Señor habla acerca de la codicia de poder, del abuso del poder, cuando habla del rico insensato, cuando habla en las diferentes parábolas de aquellas personas que se quisieron poner por encima y someter a los demás. Todas estas cosas que tienen que ver con abuso de autoridad no es lo que el Señor mandó. El empoderamiento actual es un pasarle por encima al otro y atropellarlo. Por supuesto, al desequilibrarse el origen, que es el hombre y la mujer, se desequilibra todo lo demás. Se desequilibra en asuntos de sexualidad, en asuntos de género, en asuntos de sociales, políticos. Todo es una secuencia, una esencia de una mala enseñanza. Al pueblo de Israel se le llamó la atención justamente porque no fueron luz, porque no fueron sal. Al pueblo de Israel el Señor le llama la atención porque es a ellos, a los judíos, a los que le vuelve a llamar la atención primeramente porque ellos fueron ubicados en la vía de Mari, en lo que era la vía del mar, en el centro entre Egipto y Babilonia, para que cuando la gente pasara viera un pueblo que les sirviera de luz y no les sirvió de luz. Ellos más bien absorbieron y se metieron dentro de las naciones con el fin de tener empoderamiento en las naciones. Pero el empoderamiento, mis hermanos, es una palabra neutral. No está hablando de una persona, no está hablando de hombre, de mujer, no está hablando de sociedad. Es una palabra neutral. Una palabra que si se hace correctamente, mujeres como Débora, era líder dentro de un grupo de personas donde habían hombres que no querían tomar la batuta del pueblo, como Esther, que vino y ayudó al pueblo, mujeres que sirvieron a Cristo Jesús, también son mujeres que entran dentro del concepto de empoderamiento. Pero debemos mantener presente que el empoderamiento con la base fundamental bíblica debe ser bajo el equilibrio y bajo la armonía que se dijo allá en el Génesis, en el capítulo 1, cuando se creó al hombre a la imagen de Dios, a semejanza de Dios, hablando del hombre y de la mujer, cuando Dios los bendijo y a los dos les dio la tarea. Por eso es que en Gálatas 3:28 se afirma que no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, porque todos son unos o todos somos unos en Cristo. Cuando habla de dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, ahí sugiere que los hombres y las mujeres son capacitados para servir al Señor, para servir a Dios en las diferentes áreas. Así que jamás Dios promueve ni el orgullo, ni la autonomía completa de Dios, sino que en todo momento Dios promueve la humildad, la sencillez, llama más bien la atención en Proverbios 16:18 a la soberbia que precede a la destrucción, a la altivez que precede a la caída. El Señor lo que busca es un liderazgo de hombres y de mujeres que se basen en el servicio, en la consideración a los demás, no dominándolos, sino sirviéndolos. Cualquier forma de empoderamiento, sea femenino, sea masculino, sea de grupos sociales, que vaya y se ponga por encima de los demás, esto es negativo. Esto destruye las relaciones, destruye la familia, destruye la sociedad, socava la unidad, socava el amor, socava el respeto. El Señor nos enseña bajo la ética bíblica que nosotros tenemos que tener integridad, justicia en todas las acciones que hacemos. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando hablamos de empoderamiento, a veces nos asustamos como cuando se habla de otros temas, como el que hablaremos de 15 días, de la eutanasia. Vamos a hablar de la eutanasia desde la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que el hombre piensa? Pero ¿dónde ha caído el hombre que ha ido en contra de lo que la misma Biblia dice?
creyendo que preservar la vida es alargar el sufrimiento. Tampoco quiero que se equivoquen, no estoy diciendo ni que estoy a favor de la eutanasia, ni que la Biblia está a favor de la eutanasia, pero la vamos a estudiar de dónde salió esto, de la misma manera que salió el empoderamiento. Vamos a hablar de cómo vemos a las demás personas cuando usted dice, bueno, es que aquel es un homosexual, pero cuando su hijo es el homosexual. Aquel es un ladrón, pero cuando su hijo es el ladrón. Aquel vino y mató a una persona, pero cuando su hijo es el que mata a la persona, ¿cómo lo vemos nosotros? Porque nosotros lo vemos desde una óptica de empoderamiento personal. Por eso es que la línea de pensamiento, la línea de temas, Dios me la puso a mí de una manera secuenciada. ¿Y por qué de una manera secuenciada? Porque cuando yo me apodero de algo que no está mal, que yo tome el control, que yo tome, cuando digo el control, bajo el dominio del Espíritu Santo, que es el que me da a mí dominio propio, que es el que me da templanza, que es el que me guía a toda verdad, es el que me llama a recordar lo que el Señor Jesucristo enseñó. Pero cuando yo tomo el control, me refiero control sobre mí mismo, sobre mi pecado, y puedo entender que las demás personas necesitan de que yo sea testimonio de lo que Cristo hizo en mí, no para hacerlos sentir menos, sino al contrario, para extenderles la mano y decirles, a mí el Señor me salvó, les puede salvar a ustedes, a mí el Señor me perdonó, les puede perdonar a ustedes. Ese tipo de empoderamiento es el empoderamiento que Dios le da a uno sobre la justicia, sobre la verdad, sobre el amor, y se aleja de aquel empoderamiento que el pecado tenía sobre uno. Es enseñorearse como al principio. Es subyugar como al principio, es sojuzgar como al principio, es gobernar como al principio, como el hombre y la mujer. En un orden, sí hay un orden que se debe de hacer para que no haya anarquía, porque el Padre, de la misma manera que nos enseña a nosotros que somos a semejanza y que somos a imagen de Él, el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía hacia el Hijo y el Hijo nos guía hacia el Padre. Eso se llama una concesión de autoridad con el fin de que no haya anarquía, con el fin de que haya orden y no caos. De esa misma manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan siendo iguales, pero sometiéndose voluntariamente en amor el uno al otro, entendiendo realmente que los tres son iguales en poder, iguales en dignidad y que los tres son Elohim, que los tres son Dios. Y el hombre y la mujer de la misma manera son en un matrimonio exactamente iguales en dignidad y son iguales en el mandamiento que Dios le dio, pero debe sujetarse el uno al otro por razón de los ángeles, dice la palabra de Dios. ¿Cómo de los ángeles? Porque todo este problema que estamos hablando ahora inició en el cielo. Un ángel, un querubín, que se sintió muy bueno, se sintió muy inteligente, se sintió muy sabio, se sintió muy bonito, más que todos los demás, y entonces tomó esa posición y se trajo a la tercera parte y se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Por codicia de poder. El empoderamiento correcto, el empoderamiento bien dirigido no es codicia de poder, es tomar lo que Dios nos dio y administrarlo como el Señor nos enseña a que lo hagamos, empezando por nuestra familia, empezando por nosotros mismos. La codicia lo que lleva es a administrar las cosas, empoderarse de ellas para beneficio propio y no para beneficio de Dios y su propósito. Faltan 15 minutos, entonces a partir de este momento empezamos a conversar con el pastor alrededor de este tema. Recuerden, todos los que quieran participan. Si se sale del tema, pues lo editaré. Si se mantiene en el tema, pues lo dejaré ahí. Y todo el que quiera participar y enriquezca esta clase, pues bienvenido sea. El hermano Max va a empezar con su participación. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi hermano. Pastor, pero entonces quiere decir que que el empoderamiento bien encaminado no es malo. No, porque empoderamiento, recuerde que es tomar poder. ¿Cómo lo encaminamos bien? Perdone que lo interrumpa, para que podamos conversar los dos. ¿Cómo lo tomamos bien? Bueno, que si yo estoy sujeto al pecado, si yo estoy sujeto a lo que yo voy a tomar el poder. Cuando digo tomar el poder a través del Espíritu Santo, que es el que me confiere el poder, el Señor dijo, y recibiréis poder, es lo que dice el Señor. Eso es empoderarse, recibiréis poder. Pero el poder que yo recibo es para llevar al equilibrio, a la equidad. Sí, entendí la diferencia, era yo el que estaba equivocado, pastor.
Muchas gracias. No, muchas gracias, gracias, mi hermano. ¿Alguien más quiere participar? Recuerde que empoderarse es tomar poder. Y el Señor dice, recibiréis poder. El problema es cómo yo voy a usar ese poder. ¿Para mí? ¿Para sojuzgar al otro? Cuando el Señor no me mandó a sojuzgar al otro. Me mandó a sojuzgar a la creación en compañía de mi esposa. Me refiero a Adán y a Eva. En este caso nosotros pues tenemos nuestra primera familia que es en la que nosotros tenemos que defender, tenemos que dar la cara y para dar la cara por supuesto que hay que tomar poder, hay que empoderarse. El problema es que el empoderamiento que se ha dado es un empoderamiento que sesga, es un empoderamiento que le pasa por encima al otro, que lo atropella y eso no es lo que el Señor nos mandó a hacer. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Erna? Buenas noches. Buenas Tanto noches, tiempo. ¿verdad? Qué gusto verlos de nuevo, que sea, bueno, caritas como la suya, pastor. Y buenas noches a todos, qué lindo. Pastor, qué excelente tema. De veras que a veces uno confunde, como dice el hermano Esteban, ¿verdad? Lo que es el empoderamiento y lo que es la cabeza del hogar. Así Entonces, es. estamos nosotras, bueno, yo hablo por las mujeres, o por mí más bien, no por todas las mujeres, porque cada quien, pues, pero así lo he entendido yo, porque el tener empoderamiento en un hogar, ambos, yo creo que la cosa no marcharía bien. Yo pienso que no es feminismo ni machismo, pero bien usted lo explicó a la luz de la palabra, lo que es, yo lo traduzco a la cabeza del hogar, que es nuestro esposo, ¿verdad? No podemos ser dos cabezas de hogar, no podemos estar los dos empoderados. Tiene que estar el que es enviado por Dios a ser el sacerdote y a ser el que lleva el poder, entre comillas, un poder ahí que no es machismo, ¿verdad? Sino, pues, organizar bien todo lo que respecta al matrimonio. No sé si me equivoco, pastor. No, está bien, más bien quiero añadirle algo, Erna. Lo que pasa es que hemos confundido entre empoderamiento con autoridad. La autoridad es una cosa y el empoderamiento es otra. Vamos a ver si lo explico bíblicamente. La palabra de Dios dice, sujétese toda persona a toda autoridad establecida porque por Dios ha sido establecida. Quien a estas autoridades se resiste, a Dios mismo se resiste. ¿Qué significa? Que la autoridad es para que haya orden. Entonces Dios viene y dice, bueno, el hombre, el papá tiene que guiar a la familia. Y dentro de la familia que tiene que guiar, primero guía a la esposa y la esposa pues guía a los hijos en ese orden. Eso es autoridad. Empoderamiento, que no es lo mismo que autoridad, empoderamiento es, el Señor dice, recibir el poder. Cuando yo recibo el poder del Espíritu Santo, yo me doy cuenta de que yo no estoy compitiendo con la mujer ni la mujer conmigo. Que cuando yo como papá estoy sirviendo a la mujer, estoy sirviendo a Dios. Y que no es un asunto de dominio, no es un asunto de que ella haga lo que yo digo porque yo lo digo, porque soy el hombre, porque soy el macho, porque Dios dice que yo soy el varón. No, no, no. Hacemos lo que Dios dice, tanto el hombre como la mujer y los hijos, y lo hacemos en el orden que Dios lo establece, donde le dice al hombre que ame a la mujer, que se entregue a ella, que lo haga como Cristo, lo cual significa que sería hasta la muerte, hasta derramar la sangre por ella. Le dice a la mujer que respete al hombre y le dice a los hijos que honren a su padre y a su madre. Entender eso y aplicar eso a nuestras vidas no viene de nosotros, no es posible que lo entendamos. Eso lo único que genera a un corazón no entendido es rebeldía. Entonces, entender eso y que no genere rebeldía necesita poder. Y para que ese poder nos domine a nosotros en cuanto a nuestra acción pecaminosa de orgullo, rebeldía y soberbia, debe ser a través del Espíritu Santo. Eso es empoderarse bíblicamente. Empoderarse bíblicamente significa que el Espíritu Santo es mi guía, es mi conductor y me enseña a obedecer sin sentirme amenazado, sin sentirme amenazada en el caso de las mujeres, sin sentirse amenazados en el caso de los hijos. Y cuando lo hacemos de la manera correcta, entonces va a generar dentro de la familia edificación, construcción, y va a generar que la autoridad sea respetada de la manera correcta. Autoridad y empoderamiento son dos cosas diferentes. ¿Me expliqué, hermana Glenda? Glenda. Hermana Erna, ya le cambié el nombre.
Tengo un nuevo nombre. Sí, es que... Pastor, pero entonces, ¿ves? Ahí está y radica la grandísima diferencia, el Correcto. Espíritu Santo. Ujú, ujú. Cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, entonces, pues, obvio que va a decir, Dios me mandó a que yo soy el hombre de la casa y yo soy el que digo y el que mando y el que... Recuerde lo que el Señor dice, cómo funcionan las cosas. O sea, ¿cuál es el orden bíblico? Vamos a hablar del hombre, del orden humano. El empoderamiento es que yo someta a Erna y le diga lo que ella tiene que hacer y me tiene que hacer caso a mí porque yo soy el que manda. No, 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 ese no es el orden de Dios. No. El orden de Dios dice que para que sea exaltado tiene que humillarse. ¿Qué significa? Que el que quiere servir, que el quiere ser servido, debe servir. Eso no lo entiende la humanidad sino es a través del Espíritu Santo. Pero el hombre, la mujer, la humanidad en sí cree que el empoderamiento consiste en someter al otro. Y el Señor dice, no es así, dice. Ustedes oyeron en el mundo que los reyes se enseñorean de los súbditos, pero de los siervos, pero en el reino de los cielos no es así. Entonces él viene al aposento alto, siendo el rey, siendo Dios, se despoja de su manto, que significa autoridad, se sienta, le lava los pies a todos los discípulos y les dice, ¿entendieron lo que yo hice? Le dice, sí, claro que entendimos. Bueno, hagan ustedes lo mismo. ¿Qué fue lo que él hizo? O sea, en resumen, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Humillarse? No. El solo hecho que estuviera en la tierra es suficiente humillación. Lo que hizo fue servir a los que debían de estarlos sirviendo a él. Él vino a servirlos, les lavó los pies y les enseñó, hagan ustedes como yo hice. ¿Con quiénes? Con todos los que vengan, con todos los discípulos, sírvanos. Resulta que en las iglesias se ha metido un empoderamiento tanto de tales, de pseudoapóstoles, de pseudopastores, de pseudo guías, donde someten a la gente y eso no es así. Nosotros tenemos que servir a las personas. Yo como pastor estoy para servirlos a ustedes y no al revés. Entonces, ese es el orden correcto, Erna. Sí, pastor, qué hermoso y qué misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? Para nosotros. Entendido perfectamente, pastor, y excelente tema, de veras que cómo aprendemos cada charlita de estas y cada Claro. palabra que usted nos da. Muchas gracias, pastor. No, las gracias a usted, Erna. Y qué interesante, mis hermanos y mis hermanas, cómo aprendemos que el problema no es la palabra. Empoderarse no es la palabra. El problema es cómo la interpreto y cómo la aplico. Entonces sigue Giovanni y después con Leo, en ese orden. Buenas noches, pastor, y bendiciones a Buenas todos noches. los hermanos. Buenas noches. Así que eso que usted acaba de decir, no es la palabra, sino cómo se usa. Cuando usted puso el tema, ¿verdad? Lo que se iba a hablar en estos días y cómo lo lleva uno a la mente automáticamente, porque de una vez me jala a mí a esos lugares, ¿verdad? Ya por ahí creo que pasamos muchos. El tema de empoderamiento, de una vez automáticamente me lleva a conectarme con eso de hombres empoderados, mujeres empoderadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ya estudiando el tema, es maravilloso y como lo decía Sebo, bíblicamente no está mal el empoderamiento, simplemente que sea en el orden correcto, ¿verdad? Y ahorita escuchando todo lo que conversaban, me nace una pregunta, ¿verdad? Que sé que voy a tener una respuesta. Entonces, el tema de empoderamiento, para entenderlo como tiene que ser, porque voy a decirlo así, dentro de las iglesias hay mucha gente que no lo entiende y yo soy sincero, hasta ahora lo estoy entendiendo muy bien. Entonces esto es un don, tiene que ser un don para poder entenderlo como debe ser. Pues sí, porque viene del Espíritu Santo. Si no, caso contrario, no se puede ni entender ni aplicar correctamente. Ok. Vea qué interesante, Giovanni, vea qué interesante. En la Biblia no dice ustedes tomen el poder. Empoderamiento, desde la palabra del profesor brasileño y tomada desde el inglés, que es donde se dio la traducción, es tomarse a sí mismo el poder. El Señor no dijo eso en ningún momento. El Señor dijo, y recibiréis poder. O sea, no lo tomo. El Señor no lo da. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, una vez que yo tengo el poder, yo voy a tener el poder ¿de qué? De agarrar y decir, bueno, que no llueva, que se vaya el COVID, que esto, todas estas cosas
absurdas que la gente hace y que van contrarios a las mismas profecías, porque el Señor dijo que iban a haber terremotos, eso nadie lo puede evitar, que iban a haber pestes, eso nadie lo puede evitar, que iban a haber guerras, eso nadie lo puede evitar, que iban a haber una serie de cosas que nadie las va a evitar porque el Señor lo profetizó. No podemos empoderarnos sobre las profecías del Señor porque el Señor ya lo estableció, pero me da poder a mí, me da entendimiento a mí a través del Espíritu Santo para yo respetar lo que Dios dice y caminar en este mundo entendiendo que las profecías se van a cumplir, pero que Dios me va a guardar mi corazón y mi alma en medio de las circunstancias. ¿Me explico con eso, Giovanni? Sí, claramente. Sí, porque cuando el Señor les dijo eso y cuando lo vemos más adelante, de ahí para adelante no vemos a los discípulos haciendo cosas para sí mismos, ¿verdad? Como fue muriendo cada uno, todo fue para el Señor. Por supuesto, fueron asesinados, fueron decapitados, aserrados, quemados, fueron echados a los leones. Usted no ve que ellos digan, me empodero y decreto que aquí nada me va a pasar, estoy anulando y estoy cancelando, estoy haciendo inoperantes las huestes de Satanás. No dice eso en ningún lado, en ninguna parte. Es más, Jesús no dijo, hago inoperantes a los romanos, me empodero sobre los romanos y voy a decretar que los romanos no me van a poder crucificar. No, no dijo eso. Dijo, si es posible que pase de mí esta copa, Señor, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es verdadero poder. Creo que era el apóstol Pablo el que decía, ¿verdad? Que él menguaba para que el Señor creciera en él. Correcto. Bueno, Juan el Bautista menguaba para que el Señor creciera. ¿Verdad? Juan, ok. Sí. Pero igual, o sea, lo que estamos diciendo es que el verdadero poder en nosotros está cuando el Espíritu Santo nos guía. Y el Espíritu Santo jamás, y pueden subrayar jamás, nos va a guiar a pisotear a otra persona, a atropellar a otra persona, ni por razón de género, ni por razón de ideología, ni por razón de raza, ni por razón de credo. Por ninguna razón nos enseña a nosotros el Espíritu Santo a atropellar a nadie. Y cuando digo a nadie, es a nadie. Nos enseña incluso de una manera tan interesante como es las palabras del Señor: amen a sus enemigos, bendígalos. Interesante, eso es poder. Amén. Amén. Gracias, Giovanni. ¿Leo? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Y buenas noches a mis hermanos. Quería hacer una pregunta. Ajá. Vea, hace unos años para acá, se da que existen los house husbands, que son los hombres que se quedan en la casa y la mujer trabaja y el hombre se queda cuidando a los niños. Ya sea porque la mujer gana más o porque la carrera se lo permite y entonces él viene y toma esa posición, que se queda en la casa como si fuera el ama de llaves, ¿no? Ajá. A mí me ha tocado los últimos años estar en mi casa y mi esposa trabajar. Yo obviamente hago absolutamente todo. Todo, me refiero a todo. Yo lavo, yo cocino, yo cuido a mi bebé y hago todo eso. Pero a veces crece en mí un pensamiento, un sentimiento como que esto no puede ser para siempre. No porque mi esposa no lo pueda hacer o porque yo no lo pueda hacer, sino porque siento como que hay un orden que no está. ¿Cómo ve Dios esto, pastor? Porque yo conozco muchos amigos que también lo hacen. La esposa trabaja y ellos se quedan en la casa. Entonces eso está ahí. No sé si está bien o no está bien, si se puede hacer. Ambos, bueno, en este momento yo, porque por obvias razones no puedo trabajar, porque si no, no hay nadie quien cuide a mi niño. Y yo soy alérgico a las guarderías, no creo por lo menos en esa área. Ok, Leo, creo que trajiste una pregunta estupenda, excelente. Nosotros tenemos que empezar a analizar las cosas bíblicamente, por supuesto, y objetivamente, las dos cosas, bíblica y objetiva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que bíblicamente yo tengo que irme a lo que el texto bíblico me dice. El texto bíblico me dice que el hombre se haga cargo de la familia, que el hombre debe proveerle a su familia.
y quien no le provee a su familia les será contado por pecado. Pero debo de entenderlo en qué contexto se estaba dando. El contexto que se estaba dando es que había un montón de vagos que no querían trabajar en las iglesias y querían que los mantuvieran. De hecho, hubo un momento en que hay gente que, como la venida de Cristo estaba disque cerca, renunciaron a los trabajos, vendieron todo y se deshicieron de todo. Estoy hablando de los Gálatas, y el Señor le dice: el que no trabaja, que no come. ¿Por qué? Porque se estaban sujetando a que los mantuvieran los otros hermanos. Entonces, no trabajo porque el Señor ya viene, entonces vendí todo. Cuando ven que el Señor no vino, entonces empiezan ellos a recostarse a los hermanos, a ser gravosos para los hermanos, a que los hermanos los mantengan, y Pablo dice: vaya, trabaje. Ese es el contexto bíblico, ese es el contexto histórico. Ahora viene el contexto objetivo. ¿Qué significa el contexto objetivo? Que no debo verlo con las emociones. Ya entendí qué era lo que estaba pasando con aquella gente de Galacia, que era un problema de gente que no quería trabajar, pero trabajar, entiéndase que trabajar en la casa es trabajo. O sea, cuando la mujer está trabajando en la casa es trabajo, cuando el hombre está trabajando en la casa es trabajo. No es que no sea trabajo, solo que uno no es remunerado y el otro sí, pero es trabajo. O sea, si le pagan a la gente para que hace las casas, para que cocine, para que venga y haga el jardín y todo eso, eso es trabajo. Lo que pasa es que a la mujer cuando trabaja en casa no se le paga, y cuando el hombre está trabajando en casa no se le paga. Eso es lo que tenemos que aclarar, es trabajo, no es que no es trabajo. Y es mucho más trabajo cuidar a los niños y cuidar la casa que salir a una oficina, sentarse ahí y regresar o ir a hacer. Es más fácil eso. No es que no sea trabajo aquello, pero es más fácil eso que usted tener un niño corriendo por toda la casa y cuidando de que no se tropiece, que no tenga un accidente. Eso es muy trabajoso, es muy cansado, es muy desgastante, tanto emocionalmente, es un estrés increíble. Bueno, dicho esto, ahora vamos a otro punto de manera objetiva, entendiendo cómo estamos nosotros abordando estos temas desde nuestra era, desde nuestro lado. Vamos a imaginarnos que una mujer, una abogada, una licenciada, que se graduó, digamos como el caso de Erna, aunque Erna, su esposo y ella tienen sus negocios, pero imaginémonos que una abogada se casa con el jardinero. Se enamoró del jardinero que llegaba a la oficina y se casa con él. Ok, entonces resulta que este señor, que es el jardinero, entonces de la empresa o de la firma, vamos a hablar de que solo estoy usando la imaginación, me encanta usar la imaginación, que es una firma internacional donde le paga a esta señora $5,000, $6,000 por mes. Y el jardinero gana 350,000 colones por mes, 400,000 colones por mes. Entonces viene y se casan, se enamora de él, porque aquí no hay, el amor nada tiene que ver con estatus social, no tiene que ver con aspectos de estudios, simplemente se enamoraron y se casan. Entonces la mujer queda embarazada y tiene un bebé. Es más, no le vamos a poner un bebé, tiene gemelos, pongámosle más difícil las cosas, tiene gemelos. Ella viene, se toma una licencia de la firma, nacen los bebés y hay que regresar al trabajo. Pero están los bebés, hay que cuidarlos, a los gemelos. Pero resulta que uno de los dos tiene que mantener a los niños y tiene que mantener la casa. Están pagándole al banco una hipoteca de $1,500 por mes. Están pagando por el carro, están pagando 300, 400, $500 a la compañía que se los vendió, más todos los gastos, más lo que es la alimentación, el cuidado del niño. Okay, estamos hablando que van a gastar alrededor de $3,500 por mes. Ese es el escenario que tenemos. El jardinero gana 400,000 colones por mes. Lo lógico, lo objetivo, lo inteligente es que él cuide a los niños y ella se vaya a la firma a seguir trabajando. Eso es lo lógico, lo inteligente y lo sabio. Pero, y ahí es donde viene el pero el hombre tiene que procurar ir creciendo en conocimiento y ir creciendo de forma que un momento, en algún tiempo de la historia, ya sea que sus hijos estén pequeños, grandes o se hayan ido, esto se reverse para el orden donde él sea el que cuide a su mujer en los últimos años de vida, en el último tiempo y no al revés. ¿Por qué eso es pecado? No, porque es un orden en la parte económica, financiera. Yo no estoy hablando de sacerdocio, estoy hablando de la parte financiera. Es lo lógico, porque si ella renuncia para cuidar a los niños y él se va a hacer el jardín,
pierden la casa, pierden el carro, no tienen cómo cuidar a los chiquitos y están en un problema enorme. Hablé de la parte finanza, hablé de la parte práctica, hablé de la parte objetiva. Pero hay algo que no se negocia y se llama el sacerdocio. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio y lo que la mujer está haciendo, que en ese momento es la que tiene más capacidad de ingresos, más capacidad de la provisión a la casa? El sacerdocio consiste en que el hombre está en la obligación de seguir formando en su familia para Dios. En la obligación, no la mujer, aunque sea la que más gane. Entonces, como está en esa obligación, la mujer, aunque sea la que más gane, debe sujetarse al hombre, porque eso es lo que la palabra dice. Debe de respetar al hombre, porque es lo que la palabra dice, aunque sea el jardinero. Porque no tiene que ver con lo que gana, ni tiene que ver con lo que conoce. Tiene que ver con que le dio Dios ese sacerdocio. Entonces, una vez que entienden esos roles, no hay competencia. Entonces la mujer no sujeta, no somete, no trata de dominar al hombre por razón de lo que gana, sino que llega y en armonía controlan, dirigen, guían a su familia. No sé si me expliqué con eso, Leo. No, me quedó perfecto, 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 súper bien explicado. No, porque una veces piensa, Señor, ¿será que lo estaría haciendo bien? ¿Será que no? Pues, obviamente yo no soy como mi esposa en la casa. Ella es súper meticulosa y súper increíble en eso. Pero he aprendido muchísimas cosas, entre ellas a valorar muchísimo lo que hacen las mujeres. O sea, valoro, respeto. Yo, como le digo, desde temprano, yo baño a mi hijo, yo lo cuido, yo lo mudo, yo le doy de comer, yo le hago la comida, yo hago todo lo que tengo que hacer en la casa, los quehaceres, pero a veces uno siempre queda con eso, ¿no? A veces no es bien visto o la gente es un poco retrógrada también y no entiende ciertas cosas. Igual yo no me pongo a explicarle absolutamente a nadie nada de mi vida ni de mi esposa, pues son cosas personales, ¿no? Pero siempre tenía esa duda y viendo lo que se estaba explicando, pastor, ahora sí me quedó perfecto. Bueno, yo creo, Leo, que cuando una persona se mete dentro de un matrimonio para tratar de influir o de opinar o de hacer algo dentro de algo que es un acuerdo matrimonial, no entienden lo que es un matrimonio. Sí. Por eso es que la palabra de Dios me enseña a mí claramente que en el matrimonio no cabe absolutamente nada. Eso es algo que usted y su esposa hablan, se ponen de acuerdo. Mi recomendación es trate de estudiar, trate de ir creciendo, trate de ir llegando a un punto donde usted pueda hacer que sea quien la soporte a ella, que llegue un momento en que eso se dé. No digamos decir voy a caer en un estado de conformismo o algo así. Y es muy importante que si usted está a cargo, se lo estoy diciendo porque usted está abriendo su corazón y no solo yo lo voy a escuchar, lo vamos a escuchar muchas personas, usted está abriendo su corazón, le agradezco mucho su participación anterior, fue riquísima y hay mucha gente que ha salido bendecida y en este caso va a ser lo mismo. Y lo que yo le voy a decir, mi hermano, lo que sí es muy importante que tenga presente es que cuando su esposa llegue, al igual que cuando el hombre llega de la casa, el hombre no llega a cocinar, no llega a lavar, no llega a hacer nada, que ella llegue y encuentre todo hecho, incluso su comida. Claro, no, le agradezco, pastor. En la medida de lo posible, sí lo hago. Gracias a Dios tengo a mis hijas también, que ya están, pues, las más grandes, ellas me ayudan bastante. Sí, porque es un asunto de familia. Pero sí. nunca, yo trabajé un montón de años en call centers y trabajaba de 6 de la mañana a 8 y el trabajo de la casa es infinitamente más cansado. Horrible, que horrible, trabajo. horrible. Para mí, sí. tal vez no he cortado caña ahí durante 10 años, sin embargo, sí he hecho ciertas cosas, trabajo, no que papi. Entonces, pues sí valoro muchísimo, de verdad que ahora valoro muchísimo muchas cosas que daba uno por sentado. Entonces, igual, muchas gracias, pastor. Pastor, quería hacer una pregunta otra vez. Diga. Se me ha olvidado. Fue usted el que me dijo una vez que, creo que era un monje o Buda quien dijo que él se convertiría al cristianismo de no ser por los cristianos, ¿cierto? Fue Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi llegó a una iglesia donde él quería entrar y no lo dejaron entrar, no lo dejaron ocupar buenos asientos porque de ahí era en el tiempo del separatismo, de la apartheid, creo que se dice, si lo estoy pronunciando mal me disculpan, pero es donde los indios, cuando estoy hablando de indios, no estoy hablando de aborígenes, estoy hablando de los indios, de las personas que viven en la India, donde los indios y los británicos vivían separados. Entonces él llegó a una iglesia cristiana, fue tratado como menos y él no volvió. ¿Por qué? Porque él admiraba, él deseaba las enseñanzas de Jesús y él dijo, yo amo y respeto las enseñanzas de Jesucristo. Sería cristiano si no fuera por los cristianos. Eso fue lo que él hizo. Eso no es una excusa, él debía haber seguido a Jesucristo, pero eso fue lo que él hizo. Pero sí nos enseña a nosotros como el testimonio de los cristianos hace que muchas personas se alejen del cristianismo. ¿Me expliqué con eso, Leo? Sí, señor. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por abrir su corazón. Excelente la exposición. Mis hermanos y mis hermanas, no es deshonroso que el hombre sea el que asista a la casa, eso no tiene nada de deshonroso, que asista a los niños, a las niñas, eso no tiene nada de deshonroso. Lo deshonroso es que el hombre se quede sin hacer nada, que ni siquiera la mujer tenga trabajo y el hombre no busque qué hacer. Me refiero para atenderlo. Pero si uno de los dos es el que genera más o el que tiene las posibilidades, en estos tiempos, mis hermanos, para la mujer es más fácil conseguir trabajo. Pero si el hombre se queda en la casa, pues que haga las labores que la esposa estaría haciendo en su totalidad. Repito, subrayo en su totalidad, ¿verdad? ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién abrió el micrófono ahí? A ver. Yo, pastor. Giovanni. Bueno, es que este es un tema que se toca por todo lado, pero yo creo que es muy importante como lo estamos tocando ahorita con el área... ¿qué palabra puedo usar? Bueno, hablemos en el área de iglesia, ¿verdad? A nivel global, ¿verdad? Porque ¿cómo se ha dado muchos casos y se puede dar hasta cercanamente y tal vez no lo vemos, pero ahí está, que creer que esto es como un llamado también de Dios a las personas, ¿verdad? Que él elige, porque creer que algo lo puede dirigir tal vez solamente un hombre, y muchas veces le quita ese derecho a mujeres dentro de iglesias, qué sé yo, tal vez que una mujer no puede predicar o una mujer no puede enseñar o debe estar sentada ahí porque es al hombre nada más. Pero yo creo que Dios puede darle ese respaldo también hablemosle hasta una misma esposa y un pastor, ¿verdad? Porque yo digo que ese tema de empoderamiento lo han llevado muy mal, a creer que muchas veces que es solamente él, ¿verdad? Y como quitar la palabra de ella, en caso, pues vamos que es muda, ¿verdad? Todo en vano. Entonces, como se explicaba, creo que ese tema no es la palabra. Hay muchas cosas, muchas formas de malinterpretación o de malentendimiento, que viendo la clase que hemos visto hoy, con todo lo que ha compartido usted y los hermanos, creo que es muy fácil de entenderlo, ¿verdad? Y algo que Dios no nos quita a todos. Creo que nos ha dado a todos simplemente ese don de saber entenderlo y saber aplicarlo. Qué importante lo que está diciendo Giovanni. Por eso le digo, cuando ustedes hablan me genera conversación a mí. Qué importante lo que está diciendo Giovanni, porque en la Biblia nunca, en ninguna parte dice que la mujer no pueda predicar. De hecho, cuando habla de la mujer le llama profetiza. No que hacer profecía, porque la profecía ya está hecha, sino que una persona que profetiza es una persona que predica. ¿Qué es lo que predica? La profecía. Está el don de profecía y está el ministerio de profecía. El don de profecía es lo que los profetas tenían y el ministerio de profecía es predicar lo que los profetas predicaron. Ok, entonces la mujer puede predicar siempre y cuando sea bajo la autoridad, siempre y cuando sea bajo la guía de un sacerdote. ¿Qué es lo que la mujer no es ni puede ser bajo ninguna circunstancia? Pastora. Pastor, pero puede predicar, sí, pero puede predicar bajo la autoridad de un pastor, bajo la autoridad de un evangelista, bajo la autoridad de un apóstol, traducido a nuestro idioma, bajo la autoridad de un misionero. Vamos a entender, la mujer lo puede hacer siempre y cuando esté bajo esa autoridad.
No es que no lo pueda hacer en ningún momento, y podríamos meternos otro día a hablar de este tema. No es que no lo pueda hacer. Pero, pastor, no es lo mismo que ser pastora, no. Ser pastor es pastorear una iglesia, o sea, en otras palabras, ser sacerdote de la iglesia. Nunca, y subrayo nunca, Dios le ha dado el sacerdocio a una mujer. Nunca. Y no es porque es un asunto de que sea el hombre más que la mujer o la mujer menos que el hombre. Es un asunto de orden, es un asunto de equilibrio. Es donde el Señor viene y le da al hombre el restituir lo que hizo en el Edén. Que en lugar de cuidar a su esposa, más bien la expuso. La expuso porque en lugar de decirle, no, esto no lo vamos a hacer así, más bien él, las palabras del Señor dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer, entonces ahí fue donde entra el castigo. ¿Porque oyó la voz de la mujer? No, porque oyó la voz de la mujer diciendo lo que Dios no había dicho, haciendo lo que Dios no había mandado. Cuando la mujer hace lo que Dios dice, como en el caso de Sara, la esposa de Abraham, Dios le dice a Abraham, escucha la voz de tu mujer, porque está hablando lo que Dios dice. Así que no nos equivoquemos, no es que la mujer no pueda hablar, pero es que hable lo que Dios dice, que hable como Dios lo predica. Entonces la mujer no es pastora ni puede ser pastora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sacerdocio. La mujer puede enseñar, la mujer puede predicar, la mujer puede... Pastor, pero es que dice que la mujer no puede enseñar, le llamó que no puede enseñar a los hombres. Le prohíbo a las mujeres enseñar a los hombres. Ya que tengo un tiempo para hablar y explicar en una manera muy rápida, cuando Pablo está hablando esto hay un contexto cultural en el que se está dando. Por eso Pablo dice que esto es lo que hacen las iglesias de Cristo refiriéndose a los corintios. Corintio era un puerto donde llegaba mucha gente y ahí convergía gente de muchas nacionalidades, de muchos lugares. Habían unos templos que eran los templos de Diana o templos de las diosas de esos tiempos de los griegos, de los atenienses y de todas estas personas, especialmente Diana. Y lo que habían ahí eran miles de mujeres y hombres que eran prostitutas o prostitutos, que eran mujeres que se prostituían por razones supuestamente sagradas. Entonces, la gente que llegaba a estos templos donde las que estaban oficiando el sacerdocio de la prostitución sagrada eran mujeres. Entonces Pablo, para evitar que en las iglesias de Cristo se diera una confusión con lo que estaba hablando allá, le decía a las mujeres, quédense calladas en la congregación. Eso es lo que decía. Pero después vemos a otras mujeres predicando, vemos a otras mujeres enseñando en otros contextos, cuando él escribe a otras iglesias. Pero en el caso de esta población de Corinto, le dice, cállense la congregación. ¿Para qué? Para que el que entrara no dijera, mira, esa mujer es prostituta, se le ofreciera a la mujer o quisiera comprarla, cuando en el término cristiano era otra cosa. Pero era un aspecto cultural, básicamente. Entonces, es muy importante, mis hermanos, diferenciar algo que tiene que ver con sacerdocio. Si yo llego a la iglesia, ejemplo, y yo invito a una hermana que predique, si está bajo mi autoridad, lo puede hacer. Predicar, enseñar, de una reflexión bajo mi autoridad. Pero no es que una mujer se levante y diga, yo soy pastora. Pero se han dado casos como el de Débora, que ningún hombre levantaba la bandera, ningún hombre se hacía cargo, entonces ella tomó la batuta como jueza porque ningún hombre se hacía responsable. Entonces no van a dejar perecer a la iglesia. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Se muere el pastor José Garmendia mañana. Me muero mañana. Me entierran y entonces nadie quiere tomar el pastorado. Hay predicadores, ¿sí? Ahí predica René, predica Rafa, predica Esteban, ahí tenemos varios predicadores. Pero ninguno quiere tomar la batuta de ser el sacerdote de ahí. Entonces viene alguien y dice, no, yo voy a hacerme cargo, una mujer se va a hacer cargo. Bueno, entonces Doris dice, yo me hago cargo. Entonces Doris se hace cargo, pero mientras uno de esos que están asustados se levanta y toma la posición que debe tomar. Mientras tanto. No es permanente, mientras tanto, pero eso no la hace sacerdote, no la hace pastora, la hace una persona valiente que saca la cara por cuando los hombres no quieren sacar la cara. No sé si me expliqué con eso. Ya olvidé con quién estaba charlando, creo que era con Giovanni. Conmigo. Ajá. No, nos entendimos muy bien y la respuesta todavía más clara. Creo que los hermanos también lo entendieron igual que nosotros. Y sí, no, de hecho, hasta con el mismo Jesús, ¿verdad? Con la mujer samaritana, cuando volvió con
cuando fue y habló todo un pueblo, eso fue predicar. Eso fue predicar, sí, El señor, Señor, así es. Eso lo que hizo fue, ella fue ir a predicar, exactamente. María Magdalena. Es más, le voy a plantear esto, Giovanni. Estamos hablando de cuando las personas vienen y se empoderan donde no tienen que empoderarse y de la manera que no. Pero si yo le pregunto, antes de pasar a Doris, si yo le pregunto a usted, Giovanni, ¿quién fue la primera persona que predicó a Jesucristo resucitado? Magdalena, cuando ya María fue a la tumba, Magdalena. ¿Y quién la mandó a predicar eso? el mismo El Señor. mismo Señor. Vaya allá, vaya a Galilea y le dice a mis hermanos que ya voy para allá. Él la mandó a decirlo, la mandó a contar. Y la primera que predicó a Jesús resucitado fue ella. ¿A quién se le reveló Jesús? No que se lo dijera el Padre a Pedro, sino Jesús directamente diciendo yo soy el Cristo. ¿A quién se le reveló él directamente? Directamente Ajá. a ella. No, como el Cristo, perdón. Se le reveló como el Cristo. ¿A quién le dijo? Yo soy el Cristo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice, eso te fue dado de los cielos. Pero que Jesús le dijera a una persona, yo soy el Cristo, ¿a quién se lo dijo? No, no recuerdo, pastor. A la mujer samaritana. Bueno, en el pozo. A ella se lo dijo en el pozo, a ella, a las mujeres. Él se dirigió a las mujeres y les dio tareas que los rabinos no les hubieran dado. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo soy la autoridad, yo soy el que le dice a las personas qué rol van a cumplir y ese es el rol que les estoy dando a ustedes. Pero en ningún momento la llevó al aposento alto como apóstol. Interesante, ¿verdad? Porque ellos eran los sacerdotes, aunque ellas cumplían una misión importante que era también predicar el evangelio. Y sabiendo que ella misma lo había reconocido. Por supuesto, por supuesto. Ve cómo el Señor nos enseña de muchas maneras, ¿verdad? Doris. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sobre todo yo predicando. Claro que sí, usted nos ha enseñado con mucha, por lo menos yo le puedo decir que las veces que le he escuchado hablando y enseñando, el Señor ha ministrado mi corazón porque eso se trata del Espíritu Santo. Bueno, gloria a Dios. Amén. Pastor, pues escuchando y meditando, ¿verdad? Esta enseñanza tan preciosa y el Señor, a través de usted, bueno, del Espíritu Santo, a través suyo nos trae pues más revelación, ¿verdad? Y aquí sentada, porque está haciendo mucho calor, ¿verdad? Aquí afuera. Sí, bastante. Bueno, es mi pensar, ¿verdad? Yo pienso que Jesús vino a darnos a nosotros como mujer en él, ¿verdad? El valor porque antes la mujer en ese tiempo era muy discriminada, ya lo hemos, usted nos los ha enseñado. Entonces, en él nos vino a dar ese, pues, el valor que, pues, que se ha deteriorado, se ha pisoteado, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo siento que de ahí se vino bueno, no en Jesús, ¿verdad? Sino que en estos tiempos se ha hablado mucho de ese empoderamiento y ahora pues ya quisiéramos muchas de estar de verdad empoderadas en el Espíritu Santo. Amén, amén, así es. Ese sabiduría, ese valor que para hablar, para expresarnos y gritar a los cuatro vientos. Y si hay que dar la vida por Jesús, se da. No, pues nos vamos a otro lado, nos vamos en un empoderamiento, yo no sé ni de qué, a ver quién manda más seguro en el hogar, o que los hijos, o qué sé yo, a ver quién tiene más posición en el hogar y estatus en una sociedad. Entonces, bueno, no es el caso de Leito no lo estoy hablando por usted. Muchas personas o muchas mujeres que trabajan y hasta ganan más que el esposo, pues ahí se da mucho. Leo
no es el caso suyo. Se da mucho que tratan de humillar al esposo, ¿verdad? Yo gano, yo trabajo, y bueno, ya de esto nos habló el corazón y el esposo, que él no es que está ahí sentado en un sillón en la casa, él tiene trabajo, porque el trabajo del hogar es muy cansado, hay que darle todo el día, pero yo siento que ahí es donde se haga el famoso empoderamiento de la mujer, viendo a ver si yo puedo pisotear al hombre, más que nada al hombre, es como una competencia ahí, ¿verdad? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más fuerza? Y tanto tal vez no en el hogar, sino fuera de él también, y de darnos un estatus que pues que no vale. Y ahora, bueno, eso se da más que nada como las mujeres que no son tan conocedoras, ¿verdad? Y yo le doy tantas gracias a Dios que ahora uno entiende mucho esas cosas. Amén. Mucho. Entre esas, la enseñanza de hoy. Pero en la palabra, ¿verdad? Qué bonito. Saber que uno tiene un valor, pero es por la sangre de Jesucristo. Que para Él no hay hombre ni hay mujer. Para Él, pues, todos somos iguales y valemos en Él por la sangre de Él, que Él vino a dar para cada uno de nosotros. Entonces es un tema muy precioso y nos a ponerlo por obra, ¿verdad? También. Bueno, no en mi caso, yo sé mi posición y siempre aunque no era conocedora, siempre la sabía, pero nada más que antes era a ver quién gritaba más. Si era Alejandro que gritaba más, Alejandro era bien mandón, bien gritón, pero yo también no me le quedaba atrás, ¿verdad? Nada más que como yo siempre he sido tan chiquitilla, ya ni modo, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahora uno sabe quién es el sacerdote de la casa y más cuando un sacerdote pues anda en las cosas del Señor, ¿verdad? Anda en los caminos de Él. Entonces el hogar es más bonito, la familia es más bonita. Ya yo a veces los chiquillos, bueno, que ejercito, me llama a mí para que se lo deje ir a algún lado. Eso fue ayer, me llamó del colegio. Le digo, yo te llamo a su papá. Y me dice, no, es que papi me dice que digo yo. No, usted tiene que llamar primero a su papá. Después que el churuco no era nada bonito, entonces se lo dejé a Alejandro. Entonces, no, usted tiene que llamar a su papá primero que a mí. Lo que él destina, yo lo apoyo a él. Entonces, ya eso es muy bonito porque yo sé que, bueno, siempre y cuando vaya a corte con la palabra, Señor, y que no vaya a ser algo individuo, yo voy a estar de acuerdo siempre con él. Amén. ¿Verdad? Más cuando se trata de los hijos y cuestiones de la casa y así. Pues no es que no tampoco tengo voz ni voto, pero ya uno pues sabe la posición de uno, ¿verdad? Entonces es más bonito. Pues ese era mi aporte, que el Señor me lo bendiga. Yo no saludé, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, Doris, muchas gracias. Vea qué importante, Doris. Primero que sí tiene voz y voto. Así es como el Señor nos enseña a nosotros. Recuerde que dice no hay mujer y no hay hombre en cuanto a voz y voto. Lo que hay es un orden establecido para que no haya anarquía. Tocando un puntito de los que dijo, resulta que una de las formas en que el hombre ha cedido al machismo, o mejor dicho, ha cedido al empoderamiento falso, torcido de la mujer, es cuando el hombre le da las decisiones a la mujer, todas las decisiones. Una cosa es que conversen, qué te parece, cómo llegamos, y otra cosa es que dígale a su mamá, lo que diga su mamá, porque eso es vivir una vida muy conveniente. Y digo vivir una vida muy conveniente porque a veces los hijos llegan y dicen, papi, ¿puedo ir a tal parte? No, no me va. Ah, mami dijo que sí. Ah, bueno, está bien, no importa. No, eso no funciona así. O sea, y no es porque sea el
el papá, y no es porque sea el hombre de la casa, no, es porque Dios establece un orden sacerdotal. Déjenme explicarles qué significa ser sacerdote, porque tal vez no lo haya explicado de una manera bastante clara. Sacerdote, en la etimología de la palabra, significa puente. O sea, usted tiene una orilla a un lado y tiene orilla al otro. Hay un río que pasa en el centro y entonces para cruzar de un lado al otro se necesita poner un puente. Entonces ese es el puente que se pone, y ese puente que se pone es sobre el que va a caminar la persona para pasar de una orilla a la otra. Ese es ser sacerdote. Bueno, al papá le toca ser el sacerdote. Ahora me pregunta, sí, ¿cómo pasa de una orilla a la otra? De la orilla del mundo pasa a la orilla de Dios, o del conocimiento del mundo al conocimiento de Dios. Entonces, cuando un hijo le dice al papá, papá, ¿puedo ir a tal parte?, el papá le puede decir sí o no. Y como dice usted, por supuesto, dentro del marco de la Biblia, dentro del marco de la dignidad. ¿Puedo hacer tal cosa sí o no? No necesita irle a preguntar a la mamá. Pero el hombre debería ser lo suficientemente sabio, tener conocimiento de lo que su esposa considera que está bien o está mal, porque llevan también a su esposa en ese puente para pasarla de lo que es el conocimiento hacia Dios. Ahora, usted me puede decir, o ustedes me pueden decir, pastor, pero hay mujeres que saben más que los hombres de Biblia. Sí, sí es cierto, hay mujeres que saben más que los hombres de Biblia, pero no les quita el sacerdocio al hombre. Entonces, ahí es donde Pablo le dice a la mujer que si tiene un marido incrédulo, que se sujete a él, porque tal vez a través de eso el hombre va a llegar a conocer al Señor. Que se sujete a él, porque así santifica a los hijos. O sea, no pelee. El hecho de que él no sepa mucho de Biblia, el hecho que él no esté congregándose no significa, porque Pablo lo lleva a ese término, al término de un no creyente, pero no se meta en esa lucha, en esa pelea del hombre contra el hombre. Y al hombre sea realmente, voy a usar las palabras del Señor. Póngase de pie y póngase los pantalones, como le dijo a Job. Bueno, no le dijo póngase los pantalones, pero dice, ahora sí, párese firme. Parece como un hombrecito, parece firme, porque ahora yo voy a hablar. Al hombre el Señor le dice, sea hombre. Sea hombre, deje de estar dejándole las decisiones a las mujeres, a sus esposas, por no tener problemas con los hijos. No importa que los hijos se enojen. Si usted dice no, es no, y si dice sí, es sí, siempre y cuando sea algún asunto amparado a la Biblia, no porque me da la gana. No que digamos que el hijo viene y le dice, mira papá, quiero reunirme con mis amigos en la casa y no están haciendo nada incorrecto. No, aquí no, porque el que manda soy yo. No es porque el que manda soy yo, es porque las cosas las vamos a hacer en orden. Sí, está bien, traiga a sus amigos, no hagan escándalo para que no afecte a los vecinos. No vengan a dejar desórdenes para que su mamá los tenga que limpiar. Empieza a establecer las reglas. Y sí, papito, vaya, traiga su casa también. Usted también vive acá. ¿Me expliqué con eso, hermana Doris? Perfectamente. Perfectamente. Muchas gracias. ¿La hermana Carmen quiere decir algo? Sí, por favor, buenas noches. Buenas Gracias, noches. Dios les bendiga. Gracias. Pastor, tengo tremenda duda. Ajá. Si usted, basado en la palabra de Dios, creo haber entendido, nos dice que la esposa del pastor nunca va a ser pastora. Nunca. Es la esposa del pastor, pero no la pastora. Nunca. Y si en una congregación se le asigna, bueno, a la esposa del pastor es la pastora, y la que dirige la música es la pastora de la música, y qué sé yo, hay varios pastores. Bueno, usted me va a contestar eso. Uh-huh. Y otra pregunta es, si una persona orando, porque le han pedido que ore por tal o cual situación, su manera de orar, le exijo, le ordeno a la enfermedad tal que salga, que abandone, está usando ahí ¿cómo dijimos? Un empoderamiento. Correcto, un empoderamiento equivocado. Ok, hasta ahí, pastor, mi comentario, por favor, hábleme al respecto. Claro que sí. Un empoderamiento, voy a empezar de atrás para adelante. Un empoderamiento equivocado porque la palabra no me enseña eso a mí. La palabra cuando me enseña a mí que recibo poder, y Santiago me habla de ese poder, me dice Santiago que de la misma forma que oró Elías, y que Elías tiene las mismas pasiones que todos los hermanos del mundo, que Elías oró para que no lloviera, y no llovió por 3 años, y oró para que lloviera, y
Pero ¿cómo me enseña Santiago? Que oremos en acción de ruego y súplica y acción de gracias. No que te ordeno, no que te mando, no. Acción, rogándole al Señor, Señor, si es posible, Señor, si a ti te bendice, Señor, si a ti te agrada. Es así como se le ora rogándole a Él. Son acción de oraciones rogativas, es como se le llama eso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que le oremos a Él en ruego y súplica. Él todo lo tiene resuelto. Es más, el salmista dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, ya Él tiene la respuesta. Entonces no se trata de cómo yo oro, sino la manera en que lo hago. El Señor dice, si tuvieras la fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña que se pase de aquí para allá, pero después le dice a los discípulos, hay hombres de poca fe. Bueno, entonces, Señor, o la tengo el granito de mostaza, o resulta que la fe era más chiquita que el granito de mostaza. No, es en quién pongo la fe. Cuando yo oro en empoderamiento, estoy poniendo la fe en mí, en mis palabras, en mi soberbia espiritual. Pero cuando yo oro con el granito de mostaza, estoy poniéndola en Cristo y sé que eso, por chiquito que sea, yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, te ruego que esto pase. Señor, te suplico, si a ti te honra, si a ti te agrada, Señor, si esto me beneficia en mi espíritu. Ese es el primer punto y la primera respuesta. Ahorita le doy chance, hermana Carmen, para que me diga si estamos claros en eso. Ahora, las pastoras. Eso es un título nada más. La pastora no es sacerdote. Voy a quitarlo el nombre de pastora porque eso se vuelve muy común. La pastora, la pastora, la pastora. No. Eso es un título nada más, como decir el presidente, como decir el policía. Son títulos nada más. Dentro de la fe se conoce al que guía a una iglesia, repito, guía a una iglesia, al que le enseña a una iglesia, al que viene y le trae a la iglesia todo lo que tenga que ver con los aspectos de la autoridad del Señor, se llama el pastor. Entonces al pastor es al que le toca hacer eso. La esposa del pastor, aunque le digan pastora, que no se va a ir al infierno por eso, pero no es el título correcto, ya la esposa del pastor. La gente le dice pastora a mi esposa, la gente le dice pastora. Ya nos cansamos de decirle, dígale a doña Marlene, nada más, o la esposa del pastor, pero en fin, no nos hace nada. Sabemos, ella sabe muy clara cuál es la posición que tiene y ella sabe que ella no es pastora, que yo soy el pastor. Pero si hay mujeres que están guiando bajo la autoridad de un pastor, están guiando la música, están guiando esto, están guiando aquello, no se le llama pastora, no es necesario llamarle pastora, puedes llamarle directora de música. Puede llamarle directora de las jovencitas, o sea, no necesita decirle pastora porque eso es un término que tiende a confundir a la gente y creer que el sacerdocio está depositado sobre esta mujer y no es así. ¿Me expliqué, hermana Carmen, con ambos temas? Como el agua, pastor, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Muchas me encantó gracias. su explicación, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, mi amada hermana, muchas gracias por tu pregunta. Nos quedan 15 minutos, 5 para orar y 10 por si alguien quiere participar. Si usted participa y después de que participe usted dice, ay, qué vergüenza, yo no quería decir eso, yo lo dije, usted va a bendecir la clase porque lo voy a poner en el grupo, pero usted me dice, no, pastor, no, yo no. Doris me llama y dice, no, pastor, yo quiero que, yo dije que Alejandro tenía la nariz muy grande, eso no me gusta, vieras que, no sé ni por qué lo dije. Me dice, vamos a quitar que Doris dijo que la nariz muy grande de Alejandro y lo voy a editar. No se preocupe por eso, pero participen, es importante. Aun cuando usted dice algo, la otra vez, no me acuerdo cuál de ustedes, una de las hermanas estaba hablando de cosas ya que tenían que ver con términos muy de familia. Yo todo eso lo quité y dejé solamente la participación que tiene que ver con el grupo, ¿verdad? ¿Quién quiere participar? Y si no, para cerrar, nos quedan 15 minutos, 14 minutos en realidad. Giovanni. Yo que he hablado como un cotorro. Este es mi último aporte. Es que siempre que escucho a los hermanos, algo se le viene a uno. Eso pasa de la conversación, eso genera conversación. Sí, exacto. Este tema, porque tal vez uno irá, mucha gente tal vez puedan creer, no, es que solo las mujeres, no se da mucho en casos de hombres, bueno, al menos yo pertenecí a una iglesia donde se da mucho caso de machismo, se hacen campamentos para hombres y es mucho machismo, lo sé porque yo estoy casi en parte de eso, pero ya yo antes de empezar a conocer un poco la escritura, como la he ido conociendo hasta el día de hoy. Y bueno, en un caso yo escuchaba mucho antes una señora que se llama pastora y no importa, de otro país, se llama Yesenia Day. A lo que voy es que el caso que yo digo hoy en día, cómo está lleno de muchas mujeres, porque yo recuerdo los temas que yo escuchaba, yo era muy a escucharla a ella y sus temas siempre son a poner a las mujeres en contra con sus esposos.
Y yo digo, ¿cómo está hoy en día mucho la iglesia de mujeres escuchando esos casos, ¿verdad? Yo digo, es triste porque no estamos, como decimos, sí puede tomar a enseñar, pero en este caso sabemos que ella toma otro papel y lo toma muy, muy, muy mal, porque las enseñanzas son contrarias a los hombres. Entonces lo que a mí me entristece es de ver cómo hay tantas mujeres apoyando a escuchar esto y teniendo sus esposos, porque ya esto sí está bastante mal. Y entonces me recordaba como colocadores decía antes, el feminismo y esas cosas que han entrado, ¿verdad? Pero sí, a lo que voy es cómo se ha metido en parte de la iglesia, que no debería ser así. Creo que cierro mi noche por hoy y le agradezco por haber escuchado cada parte. No, muchas gracias por participar, porque eso enriquece la clase, definitivamente. Como le digo, 2 horas que van a quedar como en hora y 15, más de hora y 15, porque hubo más participación. Pero volviendo al tema que Giovanni acaba de comentar, sí he escuchado a esa señora una que otra vez. Yo cuando escucho algo, cuando un video me lo mandan en los primeros 5 o 10 minutos, yo o lo termino porque siento que estoy siendo edificado o lo corto y no sigo. Yo no, para mí el tiempo es vida y para mí agarrar 1 hora para escuchar cosas que no me bendicen, que no me edifican, que no son bíblicas, yo no voy a usar 1 hora en eso. Ya en los primeros 10 minutos yo corto y digo, no, esto no me conviene. Cuando es un video que me mandan, un mensaje y yo veo que me está edificando, yo lo termino, ¿verdad? Y si no, no. En el caso de esta persona que acaba de mencionar usted, en 2 veces creo que me mandaron, como en los primeros 10 minutos de una exposición de 1 hora y 20 minutos, hora y 15, 10 minutos y me fue suficiente para apagar ese video. Pero sí les quiero decir algo, hay expositoras muy buenas, hay mujeres que enseñan muy bien, ahorita no recuerdo los nombres de algunas que he escuchado, hay una que, Nadia Catán, que expone buenísimo, es una periodista, ella enseña muy bien, ella no es predicadora, ella no es, pero hace charlas históricas acerca del judaísmo, del sionismo, de cosas buenísimas, buenísimas, se aprende muchísimo, ¿verdad? Y así, hay otra que no, ellos le dicen Almorá, pero buenísimas, algunas que se me olvida el nombre, ¿verdad? Porque no lo tengo presente. Hay mujeres que exponen muy bien y enseñan muy bien, ¿no? A como hay hombres que son un desastre predicando, a como hay hombres que definitivamente a los primeros 5 minutos, 3 minutos ya los estoy apagando porque no es necesario. Es que no se trata de ser hombre o mujer, ese es el problema. El problema es cuando se hace una competencia de género. Se trata de el que tiene el don y el que no lo tiene, así de fácil. No todas las personas tenemos el don de predicar, no todas las personas tenemos el don de enseñar, no todas las personas tienen, porque ya no me incluyo ahí, el don de cantar. Ejemplo, aquí está la hermana Cheney, ella canta hermosísimo, ella tiene una forma de, hasta que se va la música y ella continúa, Cheney tiene ese don, yo no lo tengo. Yo tengo el don de predicar, pero no todo mundo tiene el don de predicar. No todo el mundo tiene el don de enseñar, aunque tenga el conocimiento, mis hermanos. Pues yo puedo saberme las canciones y puedo cantarlas y asustar a todo el mundo. No porque me las sepa y las cante, significa que tengo el don para cantar. Y el don no estoy hablando del talento, no confundamos eso. Hay gente que tiene talento, canta muy bonito. El don es cuando ministra las almas. Y es ahí donde está. Usted sabe que tiene el don para predicar cuando usted ministra los corazones. Bueno, no usted, el Espíritu Santo a través suyo ministra los corazones. Cuando la gente lo sigue, cuando la gente quiere escucharlo, cuando la gente se sienta y puede pasar 1 hora, 2 horas conversando con usted, 3 horas y quiere escucharlo más. Usted dice, Señor, tú me diste el don. Porque eso atrae, es como un imán. Pero cuando usted habla 10 minutos, 5 minutos y la gente dice, ay no, pues ya yo me quiero ir, le cambian el tema ¿y qué? ¿Ir a hacer que va a llover hoy? Entonces ahí usted dice, no, sí, tengo el conocimiento, pero no tengo el don. Y no tengo por qué sentirme mal. Tengo don del Espíritu Santo en otras áreas. Y los puedo utilizar en otras áreas. Porque el Señor a cada uno nos da lo que Él requiere para la construcción del evangelio, para la construcción de la iglesia como tal, para la edificación de su pueblo. Entonces, mis hermanos, no pretendamos cumplir un rol que no nos toca. El empoderamiento, justamente ese es el problema que trae, que gente se quiere empoderar en áreas y roles a los cuales no están llamados, a los cuales no les toca, llámese incluso de ideologías, donde el Señor dice, esto es contrario a la Biblia, pues yo me empodero porque yo me siento abanico y entonces yo soy abanico.
Eso no cambia la Biblia. Aunque la persona se sienta abanico y aunque se crea abanico y aunque se sienta fresquito en medio del calor, no cambia la Biblia. El que no nació para abanico, no nació para abanico, no es abanico. Y punto, así de sencillo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a aceptar lo que Dios me ha enseñado a mí y lo que el Señor ha capacitado a cada uno de los que estamos acá. El hermano René tiene un don para enseñar, tiene un don para predicar. Yo no lo digo, lo reconoce la iglesia cuando él enseña. Y así vamos cada uno de nosotros. Así como hablé de la hermana Cheney. Cuando Erna entró a la iglesia, ella era muy tímida, muy sencilla en el sentido de comunicarse. Ahora ella habla y definitivamente ella nos bendice donde la escuchamos. La hermana Silvia, que no está hoy, es una persona que cuando empieza a hablar nos bendice. Doris, aunque ella diga que ella no sirve para predicar, ella nos bendice cuando habla. Me refiero no conocimiento, no, podemos tener mucho conocimiento. Pero si el Señor no ministra los corazones a través de lo que hacemos, significa que no tenemos el don para ese rol, aunque tengamos el conocimiento. El conocimiento es para nosotros, para crecer, y el don es para ministrar a las personas. Son dos cosas diferentes. Usted se discipula para crecer usted, pero si el Señor lo quiere usar para ministrar a otras personas, Dios va a usar ese don. Y yo creo que las veces que ha abierto la boca a la hermana Doris, las veces que ha abierto la boca a la hermana Silvia, Rafael, René, ahí voy poniendo, ¿verdad? Usted dice, Señor, me ministras a través de esta persona, aun cuando su lenguaje, su vocabulario sea sencillo. Porque aquí no se trata del lenguaje que sea muy elocuente, se trata de que Dios usa a esa persona para ministrar el corazón de otros. Faltan 5 minutos, vamos a orar. No olviden, si Dios me lo permite, mañana estamos en un tema en la iglesia. El tema se llama, para amigos como yo, mejor quédate con tus enemigos. No se lo pierdan, va a ser muy interesante. El lunes no tenemos clase. El lunes 25 no tenemos clase, así que cuando alguien pregunte, los que no están acá, ay, el link no lo han pasado, dígale, no hay clase el lunes. El martes, si Dios lo permite, nos vemos para la oración, el tiempo de oración. El siguiente viernes estaremos tocando el tema entendiendo la unción, ¿verdad? Y después volveremos de nuevo el sábado a una nueva predicación que ahorita no la recuerdo. Nos vamos. Gracias, hermanos, por tomar el tiempo, por quedarse hasta el último minuto. La verdad es que a mí me sorprende cómo Dios trabaja en el corazón de cada uno de ustedes, que se quedan 2 horas escuchando a este pastor. La verdad es que Dios es bueno conmigo porque ustedes me escuchan y les da la paciencia a ustedes para que podamos disfrutarlo. La hermana Erna nos despide en oración. Sí, amén, pastor. Padre Celestial, bendito sea, Señor, glorioso Dios nuestro. Gracias, Dios mío, por este tema, Señor, que nos has traído a través de nuestro pastor, Señor. Gracias porque nos enseñas, Padre, lo que teníamos por equivocación algunos, y manifestamos, Señor, que estamos aquí reunidos ante tu presencia, Señor, con temor y temblor de lo que se habló acá, Señor, guiando usted al pastor, amén, Señor, para que nos muestre de tu palabra, Señor, y nos enseñe. Dios, gracias, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Líbranos, Señor, de todo mal, de todo peligro, Padre. Líbranos, Señor, de caer en tentación, Señor. Te entregamos nuestras vidas y esta noche, Padre, en tus preciosas manos, Señor. Que sea tu voluntad sobre cada uno de nosotros, amén, Señor, sobre la vida del pastor, su esposita, su familia, Señor, siendo tú, Señor, el centro de todos ellos y de nosotros, Padre Santo, como iglesia reunida, Padre Santo, alrededor de tu presencia, Señor, para alabarte y glorificarte. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos tanto, Señor, en el nombre tuyo, Jesucristo. Amén.